Durante los años 2024 y 2025 han sido 279 los nuevos y nuevas colegiados que se han incorporado al colegio profesional. La organización les da formalmente la bienvenida, les desea que participen activamente y espera acompañarles en su desarrollo profesional. Doña Marta Alguacil, tesorera del Consejo General del Trabajo Social, y las vocales de la Junta, doña Ana Yansi Fernández y doña Vanessa Moya, entregan el código deontológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios éticos a doña Tania Muñoz, doña Gema Liñares, que nos dirigirá además unas palabras. Bueno, pues muchas gracias en nombre de mis compañeros y compañeras por esta bienvenida. Como jóvenes nos hemos unido al colegio con ilusión y dispuestas a colaborar en defensa de la profesión, los derechos sociales y de la ciudadanía. Es un honor para nosotras y nosotros poder formar parte de este colectivo, donde el trabajo en equipo y el respeto mutuo son esenciales. Al sumarnos a las compañeras más veteranas, seguimos el código deontológico que nos entregáis y nos comprometemos a realizar nuestro trabajo con calidad, siempre con el respeto a la ética como máximo valor y teniendo a las personas como centro de nuestro trabajo. Esto es una responsabilidad que asumimos con mucha seriedad y también con esperanza de contribuir al bienestar común desde nuestras capacidades. Muchas gracias de nuevo y felicidades a las personas premiadas, quienes son un ejemplo para todos nosotros. Muy bien, gracias.